Señor. Damos gracias a Dios, amén. Amén. Por poder estar en esta hora. Yo le invito a abrir su Biblia allí, amén. En Hebreos 10, 38, amén. Amén. Estaba meditando en esta palabra en la semana, hoy a la tarde, cuando llegué del comedor. Y a veces uno se hace algunas preguntas, ¿no? Y verdaderamente Dios nos ama con amor eterno, que nos enseña cada día a caminar bajo esa fe. Esa fe que nos mantiene y que nos sostiene. Amén. Porque si no tuviéramos fe no estaríamos hoy aquí. ¿Sí? Amén, Señor. Si no tuviéramos fe no estaríamos en pie con todas las cosas que nos ha tocado vivir. Amén. Amén. Dios. Y yo le decía a Dios hoy, entre Él y yo nomás, le decía, verdaderamente a mí me ha mantenido en pie la fe. Y hablaba con Dios un rato ahí, y una pequeña discusión entre Él y yo, y le decía, hay mujeres tan preparadas, tan sabias, que saben hablar, que saben expresarse, que saben leer, que saben llevar al punto, pero me eligió a mí, de ahí, de la nada. Una mujer que no tiene estudio, que terminó la primaria para poder aprender a leer cuando era grande, que hizo 4 años en un año, así que imagínate lo veloz que fui. Pero que Dios tuvo misericordia de mí. Y puede decir, Dios vino a esto, a los desechados, a los que no servíamos para la sociedad, para la familia. Dios vino a tener misericordia. Y esa fe es la que nos mantiene en pie. Amén. Quiero que compartir la palabra allí en Hebreos 10, 38. Dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Qué hermosa palabra, amén. Amén. Para poder meditar y decir en esta noche de qué lado estamos nosotros. De los que creemos, de los que nos fortalecemos o de los que retrocedemos. Yo creo que de los que vamos para adelante, amén. Amén. Dice la palabra de Dios, en otra versión dice, pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Es decir, que Dios no se agrada de los cobardes, amén, de los que miran para atrás. ¿Qué mueve tu vida en este mundo? Muchos viven para una carrera, un sueño, fama, amasar riqueza, etc. Sea lo que impulse tu vida se convertirá en tu prioridad diaria, moldeando tu voluntad y tu carácter. Cuando nosotros estamos enfocados en tener algo, en hacer algo, nos enfocamos ¿para qué? Para poder lograr, amén. Amén. Ya sea el que está estudiando una carrera, el que está buscando una fama o conquistar el sueño, nos enfocamos tanto en eso que muchas veces perdemos lo más esencial, que es la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Debemos tratar de tener todo en una órbita, amén, de acuerdo, en una balanza. Poner la fe de Dios y poner tus sueños, porque tus sueños no caminan si no hay fe, amén, si no hay confianza en el Señor. ¿Qué significa vivir por la fe? Vivir por la fe es tener confianza plena y constante en Dios. ¿Cómo es tener fe? Confianza plena, constante en Dios, como alguien sin que no podemos vivir. Con Dios tú puedes vivir, sí, sin Dios no puedes vivir. Nosotros, hermanos, apartados de Dios no somos nada. Sí, Señor. Como decía la pastora al principio, apartados de Dios no somos nada. Cuando Cristo vino a nuestro camino estábamos perdidos.
perdidos, sin esperanza. No había nada que nos sosteniera. ¿Cuántas veces intentamos, al menos yo, no sé tú, intentarte quitarte la vida? Porque la vida no tenía valor. Tenías familia, tenías hijos, tenías gente que te rodeaba, pero tu vida no tenía valor porque estabas sin Cristo, porque cuando nosotros no tenemos a Cristo, no tiene sentido nuestra vida. Pero cuando venimos a Él encontramos el sentido de vivir. Amén. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos, por no perder el sentido de la fe. Amén. Amén. El sentido de la vida. Dice la Biblia de esta opción de vida totalmente contraria. Hay gente que nos prohíbe vivir la vida contraria a lo que uno quiere vivir en las cosas de Dios. Dice, a lo que normalmente nos ofrecen al mundo. El mundo fomenta autosuficiencia, la dependencia de los recursos materiales y el apego a la garantía humana. El mundo te ofrece lo material, te ofrece lo pasajero, pero Cristo te ofrece la paz interior, la fe, la esperanza, esa que nunca se pierde. Amén. Amén. El hombre te presenta lo humano, lo material, algo que va a desaparecer. Dice, si tu vida depende de las cosas, de las personas, o incluso de tu fuerza e inteligencia o salud, tarde o temprano te encontrarás sin nada de eso. Cuando ponemos nuestra fuerza en nuestra propia fuerza. Amén. En nuestro propio sueño, en nuestra propia voluntad, y no dejamos que Dios guíe nuestros pasos. En algún momento nuestras fuerzas se van a agotar, se van a acabar y vamos a perder todo. Pero cuando estamos enfocados en la fe que es Cristo, todo cambia. Amén. Amén. Dice, por supuesto, todas nuestras habilidades son importantes y pueden impulsarnos para que alcancemos muchas cosas en la vida, sin perder la fe. Pero si un día te falta todas estas cosas, recuerda que lo que le sucedió a Job. Si un día te falta todo, si perdés todo lo que tenías, recuerda lo que le pasó a Job. ¿Qué te mantendrá en la vida? Solo Dios. Pero necesitas creer en Él con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Muchas veces nos aferramos tanto a lo que tenemos y nos olvidamos de Dios. Por eso pensaba en esta palabra y decir, Señor, ¿cómo necesitamos tomarnos de esa palabra de la fe para empezar a fortalecer nuestra vida de vuelta? La frase el justo vivirá por la fe aparece en otros 3 pasajes bíblicos que quiero compartir contigo. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Habacuc 2:4. Y esta última referencia se hace una distinción distinguida entre el modo de vivir del insolente y del justo. Cuando habla de insolente, habla del hombre que está apartado de Dios. Amén. Como decía el pastor al principio, contamos lo que nos conviene, pero no lo que somos. Amén. Y Dios busca una persona justa, que sea sincero, que sea realista con lo que es. Amén. La palabra dice, el insolente no tiene alma recta. ¿Qué significa el insolente? Esta es la nueva versión, el insolente, el que está apartado de Dios, el que tiene mentira, engaño, falsedad en su corazón, el que no es sincero, amén, no es sincero con su manera de vivir, viven engañando, como decía el pastor, cuentan una versión, pero tapan la otra, y en su corazón ¿qué hay? Engaño, mentira, falsedad, homicidio, adulterio, fornicación, muerte, asesinato, y esas cosas están lejos de Dios, amén. Esas cosas están apartadas de Dios. Pero más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué viviremos? Por la fe. ¿Por la fe de qué? De creer en Jesucristo. Amén. Creemos que Jesús murió y resucitó y que venció la muerte y que siendo un hombre, hijo de Dios, se hizo hombre
tocó la cruz y tocó la muerte por amor a nuestra alma. Amén. Amén. Habacuc 2:4, la fe te mantiene de pie, aunque parezca que el suelo ha desaparecido bajo tus pies. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces has visto que todo lo que estaba logrando, que todo lo que estaba soñando se desvaneció abajo tus pies? De repente tenías un proyecto, tenías un sueño y por arte de magia tu visión. Y aquí quiero detenerme un ratito. Cuando la oscuridad limita tu visión, dice cuando nosotros estamos sin Cristo, vivimos en un mundo oscuro. Amén. Cuando venimos a Cristo, somos luz en medio de la tiniebla. Amén. Nuestra luz, que es Cristo, nos ilumina y nos guía en el camino. Pero cuando estamos apartados de Él, viene la oscuridad, vienen los malos pensamientos, vienen los pensamientos negativos, los pensamientos de muerte, de suicidio, de robo, de adulterio. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe en Jesucristo, esa fe que nos renueva y que nos perdona y que nos limpia cada día. Amén. Amén. Dice, no negocie tu fe, deja que ella te moldee tu carácter y guíe tus decisiones. Todos los días vive por la fe. No negocie tu fe. ¿Qué significa? Que no pierda esto sagrado, porque esto no tiene precio. Amén. La fe es lo que nos sostiene en pie. La fe es la que nos levanta, lo que nos restaura, lo que nos hace saber que el día de mañana, si morimos en Cristo, vamos a tener una vida eterna. Pero si morimos sin Cristo, lamentablemente ya estamos perdidos. Amén. Y es la fe la que te sostiene. La fe la que te hace venir a la casa de Dios y decir, voy a ir porque sé que ahí me conviene, porque sé que ahí mi alma recibe el refrigerio, porque mi espíritu se goza, porque mi fuerza se levanta. ¿Dónde? Estando en el lugar perfecto. Es justo que vivieron por la fe. Hay muchos justos que han vivido por la fe y están marcados bíblicamente. Abraham, considerado el padre de la fe de todos los que creen, Génesis 17:4, toda la familia de la tierra son bendecidas por medio de su descendencia. Jesús, Génesis 22:18, Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y comenzó a caminar con Dios y le creyó. ¿Qué hizo? Le creyó. Fue enviado a una tierra extranjera, una tierra que no conocía, donde nunca había ido, pero creyó en la palabra de Dios que le dijo, irás a esa tierra y allí te bendeciré y tu generación será bendita y será grande en gran manera. Amén. Amén. ¿Dónde se encuentra eso? En Génesis capítulo 15, verso 6. Y lo obedeció tanto Abraham que estaba dispuesto a ofrecer lo que más amaba. ¿Y qué era lo que más amaba Abraham? Su hijo. Cuando Dios le pidió que se lo entregara en holocausto, él sabía que él iba a ir, que Dios iba a proveer el cordero. Por eso cuando iban camino al monte, le dejó sus empleados, la gente que iba con él, y le dijo, yo subiré al monte, adoraré a Dios y volveremos. Es decir, no dijo volveré, dijo volveremos. Es decir, su fe nunca cayó. Amén. Nunca desmayó. Él sabía a quién adoraba, él sabía en quién había creído y él sabía a quién había puesto sus ojos y su confianza. Dios, amén. En tu vida puedes que tengas que dar el primer paso de fe ante una situación nueva o desconocida, pero vale la pena caminar por fe en el Señor. ¿Vale la pena caminar por fe? Claro que sí, porque la fe es la que te sostiene, la fe es la que te lleva adelante, la fe, aunque te digan que todo te va a salir mal, vos vas a confiar que Dios va a abrir camino en medio del desierto. Amén. Que en medio de un pueblo necesitado, Dios va a bendecir tu vida. Que en medio de una economía que cae, Dios te va a sostener. Amén. Esa es la fe que nos sostiene, que nos alimenta. Dice Noé, este hombre y su familia pasaron cerca de 100 años
construyendo un gran barco confiado totalmente en Dios y en su palabra. Mirá, Noé. ¿Cuánto conoce la historia de Noé? No había llovido sobre la tierra y Dios habló con Noé cuando había decidido el fin de toda la tierra, porque su corazón se había herido, estaba la tierra malvada, llena de maldad, violencia, muerte, asesinato, todo lo que podía haber enojado a Dios. Y dijo, voy a deshacer la tierra, me arrepiento de haberlo criado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Y Dios habló con Noé y le dio una orden. Y él por fe construyó el arca. Amén. Dice, 100 años construyendo un gran barco, confiando totalmente en Dios y en su palabra, por la fe en la bondad de Dios, que Dios le había dicho que él, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos iban a ser salvos. Y él creyó y obedeció. Por eso es importante creer y obedecer. Obedecer la palabra. Obedecer cuando Dios te habla, cuando Dios te manda, cuando Dios te dice. ¿Y cómo nos habla Dios? A través del pastor, a través de la palabra. Dios nos habla, nos enseña, nos corrige. Como estaba diciendo el pastor al principio, pues si queremos ser líderes tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar, a prestar oído. Amén. A no ser ligero con la lengua, sino a prestar más atención. Eso es palabra que nos enseña. Amén. Obedeciendo a Dios en todas las cosas, creyéndole a Dios en todo. Amén. Dice aquí en Génesis 7:5, en medio de una sociedad corrupta, Noé andaba con Dios y por la gracia del Señor. ¿Con quién andaba Noé? Con Dios y bajo la gracia de Dios. Noé fue salvo por la fe juntamente con su familia. Mira qué hermosa esta palabra. Por la fe de un hombre fueron salvos ¿cuántos? ¿Cuántos saben de historia de Noé? Su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Cuánto eran? 8. Por la fe de un hombre. Y todos los animales que se salvaron. Por eso, hermanos, si tú tienes fe, si yo tengo fe, mi familia va a ser salva. ¿Amén? No hay que perder la fe. No hay que bajar los brazos. Porque Dios pronto cumplirá su promesa. Amén. Sigue firme en la palabra del Señor, aunque el mundo que te rodea viva bajo patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo ahora, en este tiempo, donde todo lo malo se le llama bueno. Amén. Pero nosotros no debemos apartarnos de esa gracia de Dios. Nosotros lo que es malo y lo que es bueno es bueno. No nos apartemos, aunque el mundo viva pata para arriba, nosotros debemos caminar confiados en el Señor. Amén. Dice, vale la pena ser fiel hasta el fin. Acá te quiero llevar otro ejemplo. Job es el ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por la fe. Job perdió los recursos y bienes conquistados a lo largo de los años de trabajo, perdió empleados y todos sus hijos en un día. Él perdió todo. Él podía haber abandonado la fe en Dios. Él podía haber renegado porque aún su mujer le dijo reniega. Pero ¿qué le dijo? Oh, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Amén. Y que si Él me hace pasar este proceso, Él me va a sacar de ese proceso. Sí. Amén. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, yo sé que mi Redentor vive? Y que si estoy pasando lo que estoy pasando, voy a salir de este proceso. Aunque todo me trabaje en contra, aunque los médicos me den 1000 diagnósticos, yo sé que mi Redentor vive y que la última palabra la tiene mi Padre. Amén. Amén. Eso es tener fe. Dice, si todo se hubiese sido la razón de la vida de Job,
solo le había quedado maldecir a Dios y morir, que fue el consejo de su mujer. Pésimo que le dio ¿quién? Su mujer. Pero este hombre sufrió, no pecó contra Dios, creía que su Redentor vivía y tenía una convicción de fe. Qué hermosa fe, amén. Amén. Sabemos que su cuerpo fue llagado, ¿cuánto han visto la historia? Job fue quemado en ceniza, su cuerpo le agarró una lepra, todo se caía a pedazos, pero él no perdió la fe, es decir, no perdió la confianza, amén. No perdió su esperanza, él confiaba en el Señor y él esperaba en el Señor. En la fe se viene esto, no perder las esperanzas, amén. Las esperanzas es la que te sostiene, las esperanzas es la que te alienta, la esperanza del mañana, de lo que Cristo tiene para ti, es lo mejor que puede haber, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No renuncia a tu verdadera fe en el Señor Jesucristo. Aunque parezca que estás perdiendo todo, lo más preciado de la vida, no renuncie. Aunque parezca que lo estás perdiendo todo, pero no renuncie. Haz de tu Dios tu mayor tesoro. Y esta palabra me gustó. ¿De quién tenemos que ser el mayor tesoro? De Dios. Amén. No debemos hacer tesoro de estas cosas de acá de la tierra, porque esto va a desaparecer un día. Amén. Todo se va a ir. Y el día que nosotros partamos, como decía el otro día el pastor, vamos a ponernos la ropa que el familiar tenga y nos quiera colocar. Porque ni siquiera vamos a poder elegir con qué ropa nos queremos ir. Y nos van a sacar los anillos de oro, de árbol, las pulseras, todo lo que a nosotros nos agrada, lo van a sacar y lo van a repartir para ellos. Los que tienen, porque nosotros oro, yo por lo menos lo tengo. Pero eso pasa. Todavía no se termina de morir el padre y la madre y ya los hijos están peleando los bienes, peleando el sacrificio que durante años los padres le costó sufrimiento para poder hacer su imperio, su casa, tener su auto. Pero todavía no muere el familiar cuando ya están todos como rapiña, aquello que no le costó nada, peleándose para llevarse algo que no le corresponde. Amén. Pero nosotros nos podemos llevar ¿qué? La vida y la vida eterna. ¿Con qué? A través de la fe. Amén. El mayor tesoro tiene que ser nuestro Dios en nuestro corazón. Encuentra en Él tu fuente de fe, fuerza y esperanza para vivir. ¿En quién debemos encontrar fuerza y esperanza? En Cristo. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, dijo Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo sé que mi Redentor vive? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que me va a sacar de este proceso, que voy a pasar este momento y que todo va a tener solución. Porque todo lo que el enemigo me quitó, Dios me lo va a devolver el doble. Amén. Amén. Vivir por la fe puede exigir que renuncie a otro modo de vivir que no está basado en la confianza de Cristo. Tenés que abandonar tu manera de vivir que no está basada en qué? En la confianza de Cristo. Vivir por la fe te exige abandonar el pecado. Vivir por la fe te exige abandonar el pecado. Amén. Te exige creerle a Dios. Te exige creerle que Él murió por ti. Te exige creerle que si le sos fiel vas a tener la vida eterna. Te exige creerle que con oración todo va a salir. Te exige creer en la palabra. Te exige creer en su promesa. Dios promete muchas cosas, pero solo los fieles van a recibir las promesas del Señor. Amén. Amén. Por eso la fe es exigente y exige dejar muchas cosas atrás. Amén. Si queremos llevar una vida en Cristo, una vida de fe, debemos renunciar a ¿qué? Al pasado. Debemos renunciar a ¿qué? Al mundo. A nuestra manera, a nuestra manera
mala vieja manera de vivir, dice la palabra de Dios. Debemos renunciar a aquellos que llevábamos atrás, amén, y empezar a transcurrir otra vida, amén. Amén. Creer en la garantía de este mundo que transmite una falsa sensación de seguridad. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que de repente se te abre una puerta de trabajo y tú te sientes tan seguro con ese trabajo y eres tan bendecido y se están abriendo las bendiciones y de repente te vas al trabajo y te dice, desde hoy en adelante ya no perteneces más a ese lugar? Andá, vas a cobrar tu, ¿cómo es que le llaman ahora? Tu liquidación, pero acá ya no sos bienvenido. Y todos tus proyectos, tus sueños que vos habías proyectado en años de trabajo, se fumaron. Pero cuando la fuerza y la fe está puesta en Dios, tú sabes que si Dios cerró una puerta, Él te va a abrir otra mejor. Amén. Amén. Eso es creer, eso es confiar en el Señor. Porque la falsa sensación de seguridad solo nos causará frustración. Y la frustración te aparta de la fe. La frustración te aparta de la gracia de Dios. La fe es la fuerza que te impulsará a seguir adelante, aun cuando parezca que todo está por desmoronarse. A pesar de las adversidades que tenga que enfrentar, cree que Jesús es tu Redentor y que Él te ayudará. Amén. Amén. La fe es lo que te aferra, mujer, varón. La fe es la que te fortalece. La fe es la que te dice, no importa lo que diga lo demás, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que si Él me trajo a esta tierra, aquí me va a bendecir. Amén. ¿Cuántos han llegado de tierras lejanas y han pasado un proceso y a los días quieren volverse? Y dicen, no, porque me fue mal. No, si Dios te trae a un lugar, te trae a una tierra, te trae a una iglesia, tienes que permanecer. Porque dice la palabra de Dios que Él permanece, le será fiel. Amén. Al que permanece, al que cree la palabra del Señor. El que si estamos aquí hoy es porque Dios así lo permitió. Amén. Muchas veces venimos a la iglesia y no nos gustó algo, o no te agrada como predico yo no me puse el micrófono. ¿Por qué? Porque yo tengo una voz chillona. Y yo sé que hay gente que le molesta. Pero es mi voz. Yo en casa, mi hija me dice, mamá, no grites. Yo no grito, yo hablo. ¿Pero por qué? Porque yo tengo problemas de sordera y yo no escucho. Entonces yo hablo fuerte. Y por eso no me puse micrófono, porque yo tengo una voz muy, muy fuerte. Y por ahí no te va a gustar mi voz y te va a agarrar y te va a ir. Y sabes que perdiste el propósito que Dios tenía. Amén. Cuando lo sacó a Abraham, le dijo, te llevaré a una tierra donde tú no conoces y allí te voy a bendecir. Y Abraham podía haber vuelto para atrás, pero dijo, no, voy a ir a esa tierra. Y ahí Dios lo bendijo. Ahí se quedó, ahí fue prosperado, ahí fue multiplicado. Ahí Dios hizo lo que tenía que hacer con él, con su generación. Y si Dios te trajo a este lugar, no retroceda, no vuelvas para atrás. Amén. No piensen que porque la gente se va o porque no me gusta cómo predica o cómo canta, Dios te trajo aquí y aquí Dios te va a bendecir. Amén. Si Él te trajo y Él te dijo, yo te voy a bendecir, cree en esa palabra. Y dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. ¿Qué es vivir por la fe? Creer en las promesas del Señor. Y si Él te prometió que aquí te va a bendecir, aquí te va a bendecir. No retroceda. Amén. Porque los cobardes retroceden. Los hijos de Dios no retroceden. Los hijos de Dios avanzan. Los cobardes se sientan en el camino y se ponen a descansar ahí, sentados en una piedra y ven a la gente pasar. Pero los hijos de Dios, los que tienen fe, los que tienen confianza, avanzan, prosperan. Aunque todo esté oscuro, aunque parezca que la tierra te va a tragar para abajo, tú tienes que decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gracias. Yo sé que mi Redentor vive. Sí, Dios. Y no es fácil.
predicar la palabra teniendo hijo adicto. No es fácil predicar la palabra teniendo un hijo preso. ¿Sabes cuántas veces me dijeron cállate, tú no puedes predicar? Pero yo sé que mi Redentor vive y que un día mis ojos verán la gloria de Dios. Amén, Dios. Porque mi confianza está puesta en el Padre de los cielos. Dios. Porque mi confianza está puesta en Dios. No está en lo que diga el hombre, en lo que diga la mujer de mí. Está en lo que Dios determinó para tu vida y para mi vida. Así es, Señor. Y eso es vencer. Eso es tener fe. Creer que el Señor tiene la última palabra. Amén. Que aunque el mundo te diga que es imposible, Dios dijo todo es posible para el que cree en mi nombre. Aleluya. Todo le es posible para el que cree. Solo tienes que levantarte, decir de hoy en adelante no quiero mirar más para atrás. De hoy en adelante no quiero recordar lo que viví el ayer, que me trajo tanto dolor, tanta amargura. Quiero empezar a vivir por fe. Quiero empezar a vivir lo que tú tienes para mí hoy, Señor. Desde hoy en adelante Dios marca una historia. Dios te marca un camino. Solo lo tienes que creer. Y tienes que decir yo creo y me apodero de esa palabra. Esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Dios. ¿Cuántos se atreven a decir esa palabra es para mí? No es de los cobardes. No es de los que retroceden, sino de los que avanzan. De los que se levantan y siguen avanzando. Aunque las cosas parezcan oscuras. Aunque el camino parezca lleno de tinieblas. Tú sabes que después de aquella oscuridad viene una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo. No hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Hace 27 años atrás, yo fui por un diagnóstico médico al hospital. Y el diagnóstico era úlcera cancerosa. Y un tratamiento de por vida si es que no avanzaba. Y cuando yo llegué a casa, yo le presenté a Dios mis sueños. Le presenté a Dios mi proyecto y le presenté a Dios mi hijo. Daniel en ese tiempo solamente tenía 2 años de vida. Y yo miraba a Daniel y él era mi sueño, mi futuro, mi proyecto. Y yo le dije, Señor, yo sé que tú vives. Y que el único que tienes derecho a decir hasta cuándo voy a estar eres tú. Y que los médicos me pueden decir todo lo que quieran, pero tú sabes que yo creo en tu milagro y que creo en tu palabra. Eso es tener fe, hermano. Desafiar los límites que el médico te dice. ¿Sabe qué pasó con esa úlcera cancerosa? Desapareció. Hace... Matías Tiré cumplió 15. Hace 9 años atrás me volvieron a llamar del médico y me declararon un quiste en un ovario. Tenía que operarlo porque era canceroso. Me hicieron todos los estudios y yo volví a la oración. Y le dije, Señor, yo tengo a Matías y Matías me tiene a mí y no tiene a nadie más que a mí. Él no tiene papá, él no tiene mamá, sí los tiene, pero no los tiene. Y lloré y le dije, Señor, yo dependo de ti y mi hijo depende de mí. A los 15 días, cuando volví a hacerme la última ecografía para
organizar el tratamiento de operación y todo lo que se tenía que hacer, el quiste había desaparecido. Gloria a Dios. Ese es el Dios que predico, esa es la fe. Yo sé que mi Redentor vive y que todo lo que diga el médico, Dios tiene la última palabra. Señor. Porque cuando Él pone la palabra, Él determina una palabra y así es hecho. Así es, Señor. Amén. Cuando estaba dispuesto a destruir la tierra, halló un hombre justo. Y por un hombre, 8 personas se salvaron. Nosotros no somos justos, pero tenemos fe. Creemos en el milagro. Amén. Creemos en la restauración. Yo creo en los milagros, yo creo en la restauración y yo creo en el perdón de pecado. Sí, Porque Cristo me perdonó. Amén. Porque Cristo me levantó. Así que no deje que nada te aparte de esta fe. No deje que nada te haga perder lo que Dios tiene marcado para ti. Así que, hermano, te invito a que te levantes en esta noche y que digas: Señor, hoy quiero volver a caminar. Hoy quiero seguir avanzando. No me quiero detener más en el camino. Amén. Quiero Gloria a Dios. avanzar. Quiero conquistar lo que tú tienes para mí. Amén. Amén. Y Gloria tienes a que Dios. saber algo, que tus planes por ahí no coinciden con los planes de Dios. así es, Señor. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es perfecto. Y lo que nosotros preparamos muchas veces nos desvía de la promesa de Dios. Así que sea Dios el que trabaje en tu vida. Que Dios bendiga. Hasta aquí esta palabra. Nos ponemos de pie. Amén. Gloria a Hay Dios. mucho que festejar todavía. Hay mucho que decirle al Señor gracias porque eres fiel. Gracias porque nos mantiene, porque nos sostiene.